Ya estamos aquí de vuelta hoy por hoy, Cadena SER en el sur de Madrid. Es jueves, aunque es verdad que tenemos el puente ya en ciernes. Déjenme que les recuerde que tengan mucho cuidado con la carretera. Les voy a decir una cosa, no soy yo tampoco el lápiz más afilado del estuche, pero si van a ir al pueblo X a ver al familiar X, aunque lleguen 5 minutos más tarde, 10 minutos más tarde, media hora más tarde, va a seguir allí, No se preocupen, no pasa nada por llegar 10, 15, 20 minutos más tarde, que es lo que nos vamos a ahorrar por aumentar en 10 o 15 kilómetros la velocidad en kilómetros por hora de nuestro viaje. Bueno, que sermones aparte, hablamos de libros. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas. Pues muy buenas, y de jueves, porque lo acaba usted de decir, de jueves festivo, porque o sea, de mágico, porque mañana es fiesta, los críos no tienen cole, y demás historias, y son momentos buenos para cualquier cambio. Sí, es que lo de los cambios, ojito, hay gente que dice, no, mira, virgencita, que me quede como estoy. Otro, hay gente de culo inquieto que le gusta, se cansa de lo habitual y quiere cambiar, pero es verdad que, especialmente si hablamos de los niños, los cambios a veces son un poco traumáticos, cambios de cole, cambios de insti, cambios de amigos, cambios físicos, cambios en la familia, en fin. Pero es que estamos rodeados de cambios, sí, queramos o no, porque vamos cambiando constantemente, efectivamente, y tomando ese hilo, nuestra recomendación para los peques de la casa, y yo diría que es un libro familiar, sí, es Cambios. Es el título. ¿Cuál? Cambios. Cambios, editado por Flamboyant, con unas ilustraciones fantásticas de Agatha Hill y con una historia fantástica que nos narra Estefanía Romero, que es nuestra invitada. Estefanía. Hola Estefanía, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buena, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Esto de los cambios es difícil de explicar a veces. ¿Cómo le explicamos a un niño que la vida es cambio y que a veces los cambios incluso nos pueden hacer que estemos tristes, pero que es normal que estemos tristes? ¿Cómo se le explica eso a un niño? Pues es difícil de explicárselo, pero normalmente lo más sencillo es explicárselo desde la propia experiencia, porque con independencia de la edad que tenga ese niño, 4, 7, 10 años, ya habrá tenido que pasar por algunos cambios. Claro. El cambio de profesora, el cambio de actividades extraescolares, que hemos probado varias. Algún cambio que hayamos pasado en la familia, pues que tengamos un hermanito, una nueva mascota, que alguien de la familia se haya mudado o nosotros mismos. Con pequeños ejemplos podemos visibilizar esos cambios y poco a poco, una vez que los hemos identificado, empezar a trabajar con ellos para que los gestionen mejor, sobre todo los que están unidos a malas noticias, como decíais. Sí, pero muy importante, desde luego, la labor de los padres, educadores y demás, pero sobre todo los que están más cerca del niño, por no dulcificar a lo mejor algunas veces en exceso esos cambios, ¿no? Sino como algo natural, como decía David, como algo natural de la vida que se nos está dando. Totalmente, porque si hay cambios que no nos gustan, como puede ser una mudanza, que nos tenemos que cambiar de cole, como puede ser que ha fallecido un ser querido, bien sea un abuelito, una mascota, o que ya no podamos acudir a esa actividad que tanto nos gustaba porque la han suspendido o porque ya no tenemos la edad para ello, pues eso va a estar asociado a determinadas emociones que son emociones desagradables, como son la tristeza, el enfado, el miedo, la propia incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Y si esas emociones son emociones que no nos gustan a los adultos, el tener que pasar por ellas, pero que son emociones y tenemos que gestionarlas y no podemos echarlas a un lado, pues mucho menos les gustarán a los niños, que ni siquiera tienen todavía las herramientas para hacerse con ellas. Es que yo creo que una de las claves que has dado ahora mismo es que los adultos tampoco es que estemos muy bien entrenados para afrontar los cambios. En general, hablo por mí mismo, no quiero mirar a nadie. Sí. No, los adultos la verdad es que nos cuesta y muchas veces utilizamos esa estrategia, ¿no? De si no lo pienso, no lo digo, no existe. Claro. Pero sí. La estrategia del avestruz, ¿no? Sí, por desgracia, no sé a vosotros, pero a mí esa nunca me ha funcionado. No. Lo único que hace es que la pelota se haga más grande, porque no estamos ocupándonos de ella. Y claro, si queremos ayudar a los peques, a los niños y niñas de la casa, pues el ejemplo es súper importante. Claro. No podemos hablarles de que tienen que expresar sus emociones y contarnos cómo se sienten si ven que nosotros estamos haciendo que todo es maravilloso cuando
no lo es. Pero muchas veces también deben de entender que los cambios son necesarios, pero no por ello quieren decir que sean malos. Lo que sucede es que hay circunstancias en la vida que nos obligan a un cambio y al que al principio nos choque, pero después puede ser un aliciente bastante agradable, ¿no? Depende del cambio, sí, claro. Totalmente, claro, depende un poquito del cambio, pero aunque sea un cambio, que sea un cambio doloroso, sobre todo cuando estamos hablando de una enfermedad o de un duelo, sí que es importante que tengamos presente que en ese momento, en ese mismo momento en el que está ocurriendo, todavía el hablar de las cosas buenas que nos traerá es demasiado pronto. Claro. Pero una vez que ya ha ocurrido, incluso cuando es un cambio doloroso, sí que podemos poner el foco en que ojalá eso no hubiera tenido que pasar nunca, pero que esto nos ha dado unas herramientas y un conocimiento para poder aprender cómo gestionar situaciones difíciles, para poder aprender de nosotros mismos, de todo lo que somos capaces, y que cuando tenga que tocar el siguiente cambio, que esperemos que no sea tan difícil y tan complicado, ya no estaremos en el mismo punto, en la misma casilla de salida. Hay algo que dentro del capítulo de trucos para sentirnos mejor, que así se llama, pones mucho énfasis en la necesidad de sacarlo fuera, ¿no? De expresar nuestras emociones, compartirlo, preguntar las dudas, dejar que nos cuiden, cuidar cuando haga falta, es decir, no guardarlo en ningún caso, no poner ahí el cierre de la olla express, porque eso no es bueno tampoco. Totalmente, o sea, con las emociones lo primero que tenemos que hacer es identificarlas y enseñarles a los niños a identificar qué emoción es la que están sintiendo en el cuerpo, porque si no, podemos aplicar una estrategia equivocada que no nos ayude. Pues, por ejemplo, si estamos muy enfadados, pues nos va a servir unas estrategias que a lo mejor no es la misma que cuando estamos tristes. Algunas serán comunes, otras no. Entonces, lo primero es identificar la emoción y una vez que ya la hemos identificado, pues por supuesto hay que dejarla salir, hay que expresarla, hay que hablarlo con papá, con mamá, con la profe, con los amigos, para que así podamos todo eso sacarlo, sentirnos mejor y además darles la información que necesitan los mayores para podernos ayudar y enseñar cómo seguimos con esto que estamos viviendo. ¿Nace este libro quizá de tu experiencia profesional, que como que necesitabas de alguna forma dar herramientas, ¿no? para esos cambios que pueden ser? Déjame que haga un pequeño paréntesis, creo, Estefanía, corrígenos, que dentro del ámbito de la psicología... Bueno, pues tienes mucha experiencia en el acompañamiento emocional de pacientes que han tenido cáncer o enfermedades crónicas. Sí, así es. Me di cuenta que pues sí que existían recursos, existían libros infantiles, cuentos infantiles que hablaban de determinadas situaciones por las que pasan los niños, como es un diagnóstico de una enfermedad, hay muchos libros sobre duelo, hay alguno también sobre divorcio, pero que hay determinadas situaciones de impacto emocional y vital para los niños y niñas, que son muchos cambios los que ocurren a la vez. Claro. Entonces, el objetivo de este libro infantil era doble. Era uno, el poder abordar diferentes cambios que ocurren a la vez y no hacer al niño que se lea 12 libros. Sí. Y el segundo y más importante es encontrar una manera de poder hablar de ello de una forma sutil y que el niño o la niña no rechace lo que le estamos presentando. Porque claro, si hablamos de un libro de duelo, un libro de cáncer, un recurso que están fantásticos todos los que hay creados, pero que muchas veces, y desde la primera página ya sabemos que vamos a hablar de esa situación que no queremos hablar porque nos sentimos tristes, pues el niño rechaza el libro y cuando nos ve aparecer con él sale corriendo y nos lo cambia por otro. Pero creo que hemos encontrado una manera de ser un poquito más sutiles y poder hablar tanto de los cambios que refleja el libro como muchos otros que aún no reflejándolos porque no cogían todos, los propios niños, según me cuentan las mamás y los papás, se animan a hablar de cualquier otro que está preocupándoles con excusa de... Si hablamos de cambios, te voy a contar yo lo que me cuesta. Sí, los cambios muchas veces que sufrimos los mayores en el trabajo, en nuestra vida y demás, bueno, pues si lo compartimos de alguna forma con los pequeños, bueno, pues ayuda también para eso. Nos ha encantado tenerte por aquí, Estefanía, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un placer. Gracias, hasta Gracias, luego. Estefanía. Qué libro tan interesante para todos. Me da a mí que los consejos valen para los niños, pero si nos los aplicamos los mayores también. Para la familia, que muchas veces, bueno, tú lo has dicho nada más empezar, bueno, virgencita, que me quede como estoy. Sí, pero hay veces que como no está en nuestra mano el determinar si el cambio viene o no viene, sino simplemente que va a llegar, bueno, pues afrontémoslo y a partir de ahí, pues, bueno, pues es una manera de verlo y ahí nos muestra algunas herramientas que de verdad también vale para mayores y si lo tenemos con los peques pues podemos compartirlo perfectamente. Bueno, para los mayores, ¿qué recomendación? La cuna de Tejo, de Sebastián G. Sancho, es un libro maravilloso, va por la segunda edición, está editado por Ediciones TIT, nos va a llevar a finales del siglo XIX, hace 1880, esa década, en una Andalucía donde, bueno, pues es un poco gore todo lo que nos va a contar. Hay novela negra. Vamos a dejarlo en que hay mucho suspense, vale, y algo de miedo. Algo tenebroso, por un lado. Pero también, fíjate, actuaba en esa década, en 1880, la Mano Negra. Esa organización anarquista, pero a la vez violenta y demás, ¿no? Y bueno, pues aparece ahí, para que no conozca la historia, que no la leyenda, ¿no? Aunque tiene parte de ello, de la Mano Negra, pues es interesante. Una novela fantástica que os va a enganchar desde el principio. ¿Sabes? Hay esos señoritos, esos marquesados, esos gente de dinero que bueno, pues hay esa Andalucía, como digo, de finales del 90. Muy bien. En página web, la página oficial del autor Sebastián G. Sancho, blogspot.com, y cancionescuento.com para los jóvenes. Es una página maravillosa, la verdad, donde los peques, los padres y los educadores van a encontrar un mundo lleno de magia. Y también pues para afianzar aspectos de la personalidad de cada niño, que adquieran confianza, dirigir las emociones, está un poco en línea con este libro, y en estas fechas pues entramos en cancionescuento.com y vamos a encontrar momentos maravillosos para compartir con nuestros peques. Muy bien, y para la semana que viene que tenemos, Chema, Ada, Juegos del Destino. Caletti Marco, me suena Caletti Marco. Caletti ya estuvo con nosotros hace tiempo con una novela, saca ahora novela nuevo, está editado por Estudio Ediciones y nos lleva pues una historia maravillosa de aquella gente que viajó fuera de nuestras fronteras cuando se habla de migración y demás, y bueno, pues hicieron fortuna en otros continentes, en otras latitudes, y bueno, pues de aquellos polvos, pues estos lodos, o de aquellos lodos, estos polvos, todo dependiendo de la interpretación que le queremos dar a la novela. Pues los jueves los libros son protagonistas, entre otros días, aquí en la radio, en la cadena SER. Chema, gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Llegamos así a las noticias de las 2 de la tarde, tiempo para la información y para la actualidad aquí en la cadena SER. Ahora mismo 11 grados y los cielos se han cubierto del todo en el sur de Madrid.